Hola a todos y a todas, bienvenidos a Narraciones Mestizas, un espacio donde platicamos sobre nuestra historia, nuestras raíces y las ideas que nos han dado identidad como mexicanos. Este podcast es parte de la materia de pensamiento mexicano. En esta clase buscamos entender cómo se ha construido la identidad nacional a través de distintos momentos históricos y cómo se han mezclado herencias culturales que hoy nos definen. El objetivo de la materia es justamente reflexionar sobre el mestizaje de ideas y tradiciones, para reconocer lo que somos y cómo llegamos a serlo. Y hoy vamos a responder 3 preguntas que son clave para comprender nuestro pasado y nuestro presente. Primero, ¿qué entendemos por la herencia cultural europea en México? Segundo, ¿cómo se formó la visión de México como una nueva España? Y tercero, ¿qué rasgos culturales y sociales compartimos gracias a ese encuentro de mundos? La herencia cultural europea en México es enorme y está en todos lados. Va desde la religión, la lengua y las costumbres hasta la manera en la que nos organizamos socialmente. Por ejemplo, pensemos en la educación. Las primeras universidades en América fueron fundadas por órdenes religiosas españolas. La Real y Pontificia Universidad de México en el siglo XVI fue una de las más antiguas. Ese modelo educativo nos vino directamente de Europa. También en lo artístico, el barroco novohispano es una mezcla de estilos europeos con elementos locales, iglesias recargadas de oro, retablos enormes, pero con tallas hechas por artesanos indígenas que le daban un toque único. Y en lo cotidiano, el pan, el café y el azúcar. Los instrumentos musicales como la guitarra o el violín, todos llegaron de Europa. Pero lo interesante es que aquí se reinterpretaron. El pan se convirtió en pan de muerto, la guitarra en mariachi y el café en parte de la sobremesa mexicana. Así que la herencia cultural europea no fue copia exacta, fue un punto de partida que se transformó en algo propio de México. Cuando los conquistadores llegaron, no vieron este territorio como algo autónomo, sino como una extensión de su reino. Por eso lo llamaron Nueva España. Ese nombre implicaba imponer no solo un gobierno, sino también una forma de vida. Se organizaron ciudades siguiendo el modelo español, con una plaza central, la iglesia, el palacio de gobierno y las casas principales alrededor. Además, se construyeron sobre ruinas indígenas. La Catedral de la Ciudad de México está justo encima del Templo Mayor. Eso fue un acto simbólico de dominación, pero también de sustitución cultural. Y en lo espiritual, la Nueva España buscaba civilizar a los pueblos originarios bajo los valores europeos, imponer la religión católica, el idioma castellano y las leyes españolas. Aunque no lo lograron por completo, los pueblos originarios resistieron, adaptaron y fusionaron sus creencias y costumbres. De esa tensión nació el mestizaje cultural que hoy nos caracteriza. Aquí es donde se ve más claramente cómo lo europeo y lo indígena no se quedaron separados, sino que se mezclaron y dieron origen a algo nuevo. Exacto, y podemos verlo en casi todo, en la religión, la lengua, la comida, la organización social, la arquitectura, las fiestas, hasta en cómo entendemos la familia. Religión. Empecemos con la religión, porque ahí la mezcla fue muy fuerte. El catolicismo se impuso como oficial, pero nunca fue exactamente igual que en Europa. Aquí los pueblos originarios reinterpretaron las imágenes, los santos y las festividades. Un ejemplo clarísimo es la Virgen de Guadalupe. Para los indígenas, su imagen se vinculaba con Tonantzin, la diosa madre, porque apareció en el Cerro del Tepeyac, un sitio sagrado. Entonces, aunque para los españoles era un símbolo de la fe católica, para los indígenas significaba también la continuidad de sus propias creencias. Exacto, eso explica por qué la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo tan poderoso, no solo religioso, sino también cultural y político. Durante la independencia, Miguel Hidalgo levantó su estandarte como bandera de lucha. Incluso hasta hoy sigue siendo parte central de la identidad mexicana. Por ejemplo, la Basílica de Guadalupe recibe millones de peregrinos cada año. Eso demuestra cómo la herencia europea y la indígena se entrelazaron. Lengua. Otro rasgo es el idioma. El español fue impuesto como lengua de gobierno, comercio y educación, pero nunca desplazó totalmente a las lenguas indígenas.
De hecho, muchas palabras del náhuatl y de otras lenguas pasaron al español y se usan en todo el mundo. Palabras como tomate, chocolate, aguacate, cacao, chile. Imaginen la cocina internacional sin esas palabras y esos ingredientes. Y también expresiones. Por ejemplo, cuando decimos apapachar, viene del náhuatl. Apapachoa, que significa abrazar con el alma. Eso refleja no solo la lengua, sino una forma distinta de sentir y expresar el afecto. Además, no sé si se han dado cuenta, el español de México es distinto al de España. Tiene ritmos, giros y palabras que lo hacen único. Esa es una muestra clara de cómo lo europeo se adaptó al contexto original. Gastronomía. Pasemos a la comida, porque ahí la mezcla fue deliciosa. Sí, de Europa llegaron ingredientes como el trigo, el arroz, la caña de azúcar, la leche y la carne de res, cerdo y pollo, y se combinaron con los productos nativos, maíz, frijol, chile, calabaza, jitomate y cacao. De esa fusión nacieron platillos únicos, los tamales con manteca de cerdo, el mole con especias traídas de Asia por la ruta comercial española, los panes de fiesta como la rosca de reyes o el pan de muerto. Y no solo en los platillos, también las bebidas. Un ejemplo podría ser el chocolate, que en ese tiempo era sagrado para los mayas y mexicas. Se mezcló con el azúcar y la leche europeos. Así nació el chocolate caliente que todos tomamos hoy en día. Lo interesante es que esa gastronomía mestiza terminó siendo una de las más reconocidas del mundo. De hecho, la cocina mexicana es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Organización social. En lo social también hubo herencia. España introdujo un sistema de castas que clasificaba a la gente según su origen: españoles peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y africanos. Esa división creó una jerarquía muy marcada. Los peninsulares tenían el poder político, los criollos el poder económico y los indígenas y afrodescendientes quedaban en los estratos más bajos. Y aunque ese sistema formal ya no existe, sus huellas siguen presentes. La discriminación hacia lo indígena o lo afrodescendiente todavía persiste y tienen raíces coloniales. Pero también de esa mezcla surgió algo nuevo, el mestizo, que con el tiempo se convirtió en la mayoría de la población mexicana y en el centro de discurso nacional en el siglo XIX y XX. Otro rasgo compartido está en la arquitectura. Las ciudades coloniales como Oaxaca, Puebla o Guanajuato muestran claramente el modelo europeo: plazas centrales, iglesias barrocas y conventos. Pero esos edificios fueron construidos por manos indígenas, que añadieron sus propios símbolos en las tallas y decoraciones. Por eso muchas fachadas coloniales tienen figuras de plantas o animales locales. En el arte pasó lo mismo. La pintura novohispana usó técnicas europeas, pero como temas y colores propios de América. Incluso los santos europeos empezaron a representarse con rasgos mestizos. Un ejemplo increíble es el barroco novohispano. Era tan recargado, tan lleno de detalles, que reflejaba la fusión de dos mundos. Fiestas y tradiciones. No podemos dejar fuera las fiestas. El Día de Muertos es la más famosa. Combina el culto prehispánico a los antepasados con la festividad católica de Todos los Santos. Y lo mismo con la Semana Santa, que vino de Europa, pero aquí se vive con un dramatismo y una participación comunitaria muy distintos. Las procesiones en Oaxaca o en San Luis Potosí son ejemplo de eso. Hasta las fiestas patronales muestran esa mezcla. Se celebra el santo católico, pero con danzas, música y trajes que tienen raíces indígenas. Y hablando de música, la herencia europea trajo instrumentos como la guitarra, el violín y el arpa, pero aquí se mezclaron con ritmos locales y dieron origen a géneros como el son jarocho, el mariachi o la música de marimba. Identidad. En conclusión, los rasgos compartidos no son simplemente copia de Europa ni resistencia indígena, son un diálogo, muchas veces desigual, pero que dio origen a una identidad nueva. Es por eso que decimos que México no es europeo ni tampoco indígena puro, es mestizo, diverso y complejo, y ahí está su riqueza. Esa mezcla se refleja en todo, cómo hablamos, cómo comemos, cómo celebramos, cómo creemos. Y es lo que nos hace ser mexicanos, herederos de dos mundos que, al encontrarse, crearon uno distinto. Ahora vamos a mencionar algunos datos interesantes del diálogo. Algo que casi no se dice es que en la Ciudad de México se instaló la primera imprenta de todo el continente en 1539. Eso hizo que la Nueva España fuera un centro intelectual mucho más importante que otras colonias.
Lo mismo pasó con los animales. Por ejemplo, el caballo no existía en América, los pueblos originarios no lo conocían y su llegada cambió todo: la guerra, la movilidad y hasta la forma de trabajar la tierra. También en la música hubo un cambio enorme. Los españoles trajeron el canto gregoriano y la polifonía. Lo curioso es que los coros indígenas aprendieron rapidísimo y llegaron a impresionar a los mismos europeos por la calidad de voces. Y no olvidemos el aspecto económico. El oro y la plata extraídos en México, especialmente en Zacatecas y Guanajuato, financiaron buena parte del auge europeo en los siglos XVI y XVII. Sin esa riqueza, España no habría tenido tanto poder en esa época. Algo interesante es que el nombre Nueva España lo usó por primera vez Hernán Cortés en una carta al rey Carlos V en 1520. O sea, desde el inicio ya se pensaba este territorio como una prolongación del reino. Sí, y no era cualquier colonia. La Ciudad de México llegó a ser la ciudad más poblada e importante de toda América, incluso más que Boston o Nueva York en ese tiempo. Era la joya del Imperio Español. Y hay que recordar el papel del virrey. Cuando se fundó el virreinato en 1535, el virrey representaba al propio rey de España. Tenía un poder inmenso, incluso más que muchos nobles europeos. Además, México se convirtió en un punto clave del comercio mundial gracias al galeón de Manila. Desde Acapulco salían barcos que traían seda, porcelana y especias de Asia, y de ahí pasaban a Sevilla. Imagínense México conectado con China y Filipinas en pleno siglo XVI. A mí me sorprende mucho el arte mestizo. En los retablos coloniales, los ángeles aparecen con plumas de quetzal o cargando flores mexicanas. Eso no existía en el arte europeo. Y los cuadros de castas. En el siglo XVIII pintaban series que mostraban cómo se clasificaban los mestizajes: mestizo, castizo, mulato, zambo. Era como un catálogo visual de la jerarquía social. Y en la música también hubo mezcla. El fandango y las seguillas españolas se combinaron con ritmos africanos y tambores indígenas. De ahí surgieron géneros mestizos como el son jarocho. Y en la vida cotidiana, la casa colonial es un gran ejemplo. El diseño del patio central venía de la tradición árabe española, pero aquí lo llenaron de plantas tropicales, bugambilias y fuentes. Eso le dio un toque muy mexicano. En lo religioso pasó algo muy curioso. Muchos pueblos indígenas empezaron a adorar santos católicos que identificaban con sus propias deidades. Por ejemplo, San Juan Bautista con Tlaloc en algunas religiones. Eso explica por qué hoy nuestras fiestas patronales combinan procesiones católicas con danzas indígenas y música mestiza. Incluso en los roles de géneros hubo cambios. En la visión europea, el padre era la autoridad de la familia, pero en muchas comunidades indígenas, las mujeres mantuvieron papeles claves en la economía y en la organización comunitaria. En pocas palabras, lo compartido no fue copiar Europa, sino crear algo nuevo, un mundo mestizo donde cada detalle, la lengua, la comida, la música, la familia, la religión, tienen raíces mezcladas. En conclusión, hoy vimos que la herencia cultural europea en México fue profunda y transformadora. Que la visión de Nueva España intentó imponer un modelo europeo que terminó generando resistencia y mestizaje. Y que los rasgos culturales y sociales compartidos nos definen hasta hoy, como la religión y la lengua, hasta la comida, las fiestas y la música. Esto fue Narraciones Mestizas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Mariana, Ivonne, Citlali, Daniela, hasta la próxima.